Perfecto. Buenas tardes para todos y todas y bienvenidas a nuestro webinar de hoy, integrando los perfiles del cerebro en nuestro trabajo como coach, como trainer. Estoy muy contenta de presentarles a Julie Urrutia, que es una asesora certificada en Six Seconds, que es psicóloga de formación y es también la autora de un libro que se llama Líder 4.0, Liderazgo para tiempos convulsos, que yo también vi el video mostrando el libro y es muy interesante, conviene que lo miren. Sos mentora de bienestar y felicidad en el trabajo y usas para eso también psicología positiva, inteligencia emocional y mindfulness y cómo se aplica esto en las organizaciones. Sos coach, facilitadora y mentora de directores, gerentes, líderes, coach, terapeutas en España, pero también en Estados Unidos, en Chile, en México, en Colombia, y actualmente estás viviendo en España, estudiando con un máster en mindfulness en la Universidad de Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza. Así que bueno, bienvenida Julie y esperamos aprender contigo hoy más sobre cómo integrar los perfiles del cerebro. Eso, nada, muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Y dijimos buenas tardes porque acá en España estamos en buenas tardes, o sea, en Italia, en Francia, pero Sí, sabemos que nos están viendo desde el otro lado del charco, como se dice, y inclusive gente, tenemos a la derecha y a la izquierda, de ambos lados del hemisferio. Así que saludos por China, por Latinoamérica, ahora todo lo que nos están viendo. Muchísimas gracias. De verdad que es un placer estar aquí, como siempre compartir con Six Seconds y compartir el propósito de llegar a más personas hablando y practicando inteligencia emocional. Así que vamos a lo nuestro, voy a empezar a compartir la pantalla para ir al tema que nos ha traído hoy, que les ha traído a todos aquí hoy. Yo creo que cuando cuando hablamos de herramientas para mejorar nuestro día a día, para mejorar nuestra práctica, ya sea a nivel profesional o personal, yo siempre digo son herramientas que de alguna manera pueden ayudarnos no solamente a ayudar a los demás, perdón por la redundancia, no solamente nos facilitan el ayudar a los demás, sino que de alguna manera siempre nos ayudan a nosotros mismos, ¿no? Porque si eres coach, maestro, si eres líder, lo que fuere, todo aquello que tú experimentas, solo si realmente consigue atravesarte, ¿no? Y consigue realmente pasar a través de ti, es que dices, oye, esto yo podría compartirlo con más personas. Esto vale la pena compartirlo con mi equipo, si eres líder, con mis compañeros, con mis colegas, con otros padres de familia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más rico y que te otorga Six Seconds. Six Seconds es como una gran caja de herramientas para mí, siempre lo fue. Desde hace 6 años que me formé con Six Seconds, siempre lo vi como una gran caja de herramientas a la cual yo podía acudir para cualquiera sea el ámbito en el cual yo me desarrollo. Ya les comentó Natalia, mi esencia siempre ha sido la organización, trabajar con empresas. Sin embargo, nunca he dejado de ver a cualquier organización como una empresa. Ya sea un colegio es una empresa, ¿no? Ya sea la comunidad de padres de familia, es una empresa, ¿no? Es una organización. Entonces, yo creo que mi primera invitación es que veamos estas herramientas con una mirada de dron. Hay algo que a mí me gusta explicarlo de esa manera. Cuando ustedes han visto cómo funciona un dron parte por primero una mirada de su entorno, ¿no? Su entorno más básico y más próximo, ¿no? Y luego mientras más arriba ves, mientras más se va elevando, tu mirada va ampliándose también. Entonces, les invito a que desarrollemos y en este momento hagamos algo así como elevarnos. Miren qué bonito suena, ¿no? Algo así como empezar a elevar nuestra mirada para aprender a ver un poco más allá de lo que tenemos alrededor, empezar a ver un poco más allá de lo que podría ser lo que normalmente estamos acostumbrados a ver, ¿no? Cuando estamos en nuestro día a día y en nuestro quehacer, y a veces decimos, no tengo más herramientas, no sé qué más hacer, entonces mirada de dron es la invitación. Eh, Como no, quiero agradecer a quienes no solamente están aquí en cuerpo, sino también en mente.
¿De acuerdo? Ya saben ustedes que una de las principales mitos que se rompieron tras la pandemia fue el hecho de que hacer multitasking te hace más efectivo y productivo. Y digo yo, con toda experiencia, que muchas veces el estar en el multitasking y querer estar en todos lados, hay una frase que dice que quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, ese es el sustento por el cual digo, el multitasking no funciona, ¿de acuerdo? Entonces, te invito a que estés aquí, no solamente online, sino que también presente, ¿de acuerdo? Así que gracias por estar allí. Vamos a partir por continuar explicando esto de las emociones y cómo nos movilizan, ¿de acuerdo? Las emociones movilizan a las personas, ¿de acuerdo? Eso ya lo sabemos. Algunas personas me dicen, ¿qué cosa es primero, el pensamiento o la emoción? A mí me gusta más decir las emociones son previas a la acción, ¿no? Entonces, el pensamiento muchas veces lo que hace es cuestionar una emoción, pero no necesariamente lo hace si no piensas en preguntas adecuadas. Si tu pensamiento no son preguntas, puede que normalmente estés yendo sobre lo mismo y sobre lo mismo y difícilmente vas a poder salir de ese círculo vicioso. ¿Cómo convertir un círculo vicioso en un círculo virtuoso? Hablando de las emociones, ¿de acuerdo? Porque las emociones son finalmente las que nos van a movilizar y son estas las que mañana más tarde van a sustentar nuestro éxito, nuestro fracaso, nuestro desempeño, ¿sí? Repito, te invito a que mires esto con una mirada de dron en la que ya sea el entorno en el que tú te estés desarrollando, de contexto, organización, empresa, comunidad, escuela, donde fuere, y de repente por allí puedo abrir la conversación dentro del chat y nos cuentan, estoy en un colegio, trabajo en una comunidad, trabajo en una organización o soy emprendedor, emprendedora y tengo mi propio equipo de trabajo, cosa que así yo puedo saber de todos los presentes de qué va y poder por allí ampliar un poco la herramienta, ¿no? El juego de herramientas. Entonces, si me cuentan un poquito, nos van contando por el chat de dónde, a qué grupo pertenecen, entonces puedo customizar mucho más esta presentación. Pero mientras tanto, vamos a abrir nuestra mirada de dron. Seguimos entonces, hay una frase que yo repito mucho cuando trabajo en las organizaciones, ¿no? Te contratan por tus habilidades técnicas, por tu experiencia, por tu currículum, por tu expertise. Sin embargo, es la inteligencia emocional lo que va a definir el éxito o el fracaso de tu gestión. Entonces, es una frase que en realidad parafrasea una que yo encontré en Six Seconds, como les digo, en algún momento salió producto de este slide que a mí me movilizó mucho cuando lo vi por primera vez. ¿Por qué es tan importante y contundente desarrollar habilidades suaves? ¿Y por qué, ojo, lo pongo entre comillas? Porque de suaves no tienen nada, ¿no? Las soft skills se llamaban. Cuando llegaban desde el habla hispana los grandes libros de, de management, de gestión, la mayoría se trabajaban justamente porque lo que hacían era desarrollar, o se tenía el título de soft skills. Entonces, cuando se hizo la traducción al español, no se hizo nada más que soft, suave y eh, eh, habilidades, quedó así, ¿no? Como habilidades blandas. Sin embargo, no conozco ningún líder que quiera ser llamado de blando. No conozco nadie que lidere un equipo o que quiera gestionar un cambio dentro de su organización o de su comunidad, eh, que intente hacerlo, ¿no? Y que en el camino se sienta disminuido por tener un mayor contacto con sus emociones, ¿no? Entonces, vamos a bajar esto, a bajar un poco y a aterrizarlo al tema de, ¿son realmente habilidades suaves? ¿Son realmente habilidades suaves cuando sabemos que el principal problema de un área se da por un problema de relaciones? 65% de los problemas que existen en un área de trabajo entre personas se dan son debido a un problema de relaciones personales. Y solamente el 35%
se deben a un problema de carácter financiero, técnico, o digamos puramente con el trabajo. Entonces, si yo tengo esta pregunta aquí, es ¿cómo es posible que le sigamos llamando? Yo creo que el gran, eh, este año, puntualmente en este lado en Europa, yo estoy leyendo mucho que ya se dejó de hablar de, de soft skills o habilidades suaves, y se va llamando o blandas, y se les va llamando cada vez más people skills, social skills o power skills, ¿de acuerdo? Entonces, miren ustedes el reto que tenemos por delante, y si estás aquí, si están aquí en este webinar, es porque ya de por sí les resuena la importancia de empezar a hablar más de una inteligencia emocional a un nivel mucho más serio, ¿no? Y yo creo que eso es la importancia de lo que estamos aquí. Entonces, veo que han respondido a nuestro chat. Muchas gracias, gracias por la pregunta. Están activos en el chat, eso es muy simpático, muchas gracias. Dice Isabel, bienvenida. Buenas tardes, en mi caso trabajo en una consultora de recursos humanos y coach ejecutivo. Bienvenida, Isabel, y gracias. Entonces oriento por allí lo que estamos conversando. Luego Claudia dice, instructora de Mindfulness, MBSR, muy bien, y Life Coach. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Así que, bueno, vamos a reafirmando. Natalia dice, no habilidades suaves, sino habilidades fuertes e importantes. Muy bien, gracias, gracias, chicas. Están más activas las chicas que los chicos. Entonces allí vamos a esperar que de repente nos cuenten un poquito más desde dónde se conectan, desde qué área, para poder customizar un poco más esta herramienta, pero yo tengo claro organización y coaching de vida, así que por ahí voy entonces con esto. Si eres líder de organizaciones, seguramente al ver esta diapositiva encuentras mucho de verdad. El 65% de los problemas en un área se dan por problemas de relaciones interpersonales. Entonces, ¿por qué llamarles habilidades suaves o blandas? ¿De acuerdo? Si tenemos acá un reto importante. Entonces, hola Jessica, qué gusto. Qué bonita tierra la tuya, Lima, Perú. Claro que sí, bienvenida Jessica, gracias por estar aquí. Entonces, sobre los perfiles, quiero decirles que hablar de los perfiles de cerebro, de Six Seconds, ya les contó un poco mi experiencia, mi expertise, Natalia. Yo desde que uso Six Seconds voy a decir que tengo un antes y un después en mi desarrollo como coach, como consultora, y especialista en bienestar organizacional. Para mí es un antes y un después. Cuando yo me formé, yo soy psicóloga de formación, me formé, tengo un par de certificaciones como coach y como psicóloga. Sin embargo, cuando encontré el fundamento científico que había en estos perfiles, el respaldo de las investigaciones, los business case, los casos de empresa que validaban esta herramienta, y yo que soy más racional, ahora vamos a hablar un poquito más de esto, yo que soy un poco más racional, para mí fue como al fin encontrar un camino que ya estaba recorrido por otros grandes, ¿no? Y entonces era como mucho más fácil de recorrer. Entonces, para mí la formación en los perfiles, yo empecé haciendo un libera tu inteligencia emocional, luego el perfiles, y luego me certifiqué como asesora. Entonces hice todo el camino. Sé que hoy el camino ha crecido, ese sendero, y por eso que estamos aquí con Natalia abriendo ese sendero en España puntualmente, porque es un mercado que nos interesa a empezar a hablar de estos temas. Tenemos toda la autoridad y el respaldo de una institución que tiene muchos años ya trabajando en esto. Entonces, el origen está básicamente en el querer profundizar con base científica cómo explicar esto del lado derecho, izquierdo del cerebro. Hay muchos mitos alrededor del tema y a mí me gusta romper con los mitos en base a las investigaciones, ¿no? El alcance y a la aplicación, ya les decía, se fundamenta en el hecho de que se puede usar para jóvenes, se puede usar para adultos, se puede usar en cualquier contexto, ya sea que formes parte de una comunidad, de una escuela, de un grupo humano de personas, si eres líder de equipo y por supuesto, la organización, si trabajas como responsable de recursos humanos. Pero voy a decir siempre lo mismo. No es la herramienta la que hace al coach.
o al especialista? Es el especialista o el coach el que hace a la herramienta. Con ese reto, y yo soy una persona de retos, entonces te quiero poner este reto primero. Ya te dije, les invité a todos a ponerse primero en una mirada del dron. Entonces quisiera que si acaso tuvieras que poner un título a lo que va de este entrenamiento, no es la herramienta la que hace al especialista, es el especialista el que hace a la herramienta. Lo que yo te estoy trayendo, lo que les estamos trayendo hoy es una herramienta súper potente, son tres herramientas súper potentes que nos van a explicar un poco cómo indagar sobre lo más importante que creo que yo hoy por eso está hablando respecto al tema, cómo desarrollar nuestra inteligencia emocional. Eh, los perfiles están basados en un respaldo numérico. Si hay algo que a mí me gusta, yo soy las psicólogas raras que les gusta el número. Entonces, así que, y un sustento es que estos apps del cerebro, imagina, todos tienen un teléfono celular. ¿Cuántos apps tienes descargados en tu teléfono, ¿no? Puedes tener, no sé, 15, 20. Una vez conocí a alguien que tenía 55, hasta ahora es el más alto récord que conozco. Y el reto es, la pregunta es, ¿cuántos de esos apps que tienes hoy en tu móvil utilizas realmente? ¿No? Nosotros hicimos esa pregunta, en Six Seconds se hizo esa pregunta, ¿de acuerdo? Para conocer un poco sobre efectividad, sobre relaciones, sobre calidad de vida y de bienestar, se hizo esa pregunta. ¿Cuántos de los apps entendidos como talentos en nuestro cerebro hoy estás poniendo en acción? Eh, el primero que salió es activar la motivación intrínseca. Creo que una de las preguntas, si a mí me dieran un euro, voy a decir ahora que estoy aquí en España, por cada vez que me preguntan cómo motivarme, bueno, ya no estaría acá con ustedes. No, mentira, claro que estaría aquí con ustedes, porque me encanta lo que hago y esta es parte de la vocación que tengo de atención a las personas. Pero si a mí me dieron un euro por cada vez que me preguntan, Julie, ¿cómo puedo aprender a motivarme? Hace mucha relación con el número que ustedes tienen ahí, ¿no? Existe un 63% de correlación positiva. A ver, a veces se me sale lo psicóloga y hablo medio raro, ¿no? Ahí me corrigen. Existe una alta relación, 63%, entre este app o esta competencia de activar la motivación intrínseca y el alto desempeño de las personas. Solamente las personas que son capaces de automotivarse, motivación intrínseca, son las personas con la más alta eh, puntuación en desempeño, ¿no? ¿Les parece natural? A mí no me sonó nada complicado. Si tú sabes cómo motivarte, si tú sabes cómo, qué te motiva, cómo elevar tu nivel de energía, es lógico que tengas un alto desempeño. Es lógico, no fácil, ¿de acuerdo? Y ahí es donde está el reto. Lo segundo es perseguir metas nobles. Se los decía hace un minuto en modo de broma, pero es en serio. Eh, si yo recibiera un euro por cada vez que me preguntan esto, no trabajaría, pero es que para mí esto no es trabajar. Para mí esto es compartir, para mí va más allá, va a una meta noble. La meta de Six Seconds es tener más personas hablando y practicando inteligencia emocional. Y entonces, frente a todo lo que les comento que yo trabajo, eh, y ver mi valor, que es hacer que más personas disfruten lo que hacen y encuentren bienestar en haciendo su trabajo. ¿Cómo no entender que cuando una persona persigue una meta noble, existe también una alta correlación en un buen desempeño, ¿no? Si tú haces las cosas, eh, haces tu trabajo sin que este suene que tengas que trabajar, es obvio que las cosas salgan más eh, explícitamente, más rápido, ¿no? De manera más ejercitando el optimismo, ¿no? A mí me dicen, Julie, tú que trabajas en felicidad estarás todo el tiempo, ¿no? Y feliz, ¿no? Pues no. Pero algo que sí hago constantemente es revisar mi optimismo, ¿no? Revisar mi nivel de optimismo. En uno de estos estudios que tengo, estudié a Martin Seligman,
que es el mayor exponente, un investigador para el cual SIGSECONS ha colaborado y sé que sus investigaciones también están publicadas y no, SIGSECONS respalda. Ejercitar el optimismo es la tercera competencia que está altamente relacionada con un alto desempeño. Entonces, ¿qué debemos hacer para tener un alto desempeño? Aprender a motivarnos, aprender a descubrir y perseguir metas nobles y aprender a ejercitar nuestro optimismo. ¿Qué de esto que estoy viendo hasta ahora te resuena? ¿Qué de esto que tú estás en este momento escuchando te va resonando, ¿no? Eh, el coach es el que hace la herramienta, no, es al revés, la herramienta es la que hace al coach. Gracias, Natalia. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer que todo esto, por dónde está la magia, ¿no? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar entonces? Y bueno, agradezco por allí al chat que están muy activos, esa es una muy buena señal. Muchas gracias por su atención. Entonces, Hola, seguimos. Yuri. Dime. Eh, es muy interesante porque estas tres, digamos, competencias de inteligencia emocional son justamente las que nos dan motivo, ¿no? Entonces Ujú. tenés la motivación intrínseca, que es medio como más al corto plazo, nuestros valores, nuestra energía, las metas nobles, que es más la visión del futuro, y también el optimismo. Estas tres están muy ligadas con todo que es tener drive, ¿no? Tener algo que nos lleve adelante. Y Listo. especialmente, ahora que acabas de decir cómo esto me resona, ¿no? Que es muy interesante que estas las más importantes que pueden ayudarnos a la efectividad de las relaciones, la calidad de vida y el bienestar, especialmente después del COVID. A mí personalmente, pero también a mucha gente con la cual trabajo, mantener la energía es más difícil que antes. Así que pensar en esto como una aplicación que tenemos en nuestro, no en el teléfono, pero en el cerebro y como algo que podemos activar, Sí. ayuda a reconectarse con esa motivación. Así que gracias Ujú. por presentar esto. Eso. Gracias, Natalia, gracias a ti. Entonces, hace mucho sentido. Entonces, ¿qué podríamos o qué podríamos hacernos ahora como pregunta, ¿no? Lo que les decía hace un momento, a veces es la acción, pasa por el cuerpo, pero entonces, ¿qué pregunta podemos hacernos entonces? ¿Cómo poder impulsar ese rendimiento? Creo que hay una pregunta al interno, si mal no, ¿sí? Dice, un paso, o a ver, se me fue la pregunta, pero de repente, Nati, tú la Ah, tenías sí, ya. sí, yo la tenía. Dale. Jorge estaba contando que cuánto importante es que tener conciencia de esa motivación, que es lo que nos motiva, así no estamos en el piloto automático. O sea Soltar el, que, el piloto claro, soltar automático. el piloto automático también quiere decir tener conciencia de qué es lo que nos motiva, preguntarnos a Sí, nosotros cuál es este porqué. Así que Jorge, tal gracias cual, por eso. tal cual. Hoy día pensaba en esa frase y gracias, eh, José. Eh, Jorge, Jorge. Creo sí, que fue Jorge, sí. no, es José. Ah, José, perdón, perdón, perdón. Es José. José, hoy día estaba caminando por la calle y miraba una serie de semáforos en rojo, ¿de acuerdo? Entonces, y era la oportunidad, yo estaba de peatón, y entonces dije, es mi oportunidad para avanzar. Sin embargo, volteo un segundo y digo, mientras tanto, todos los coches tenían toda la línea de semáforos en rojo. Muchas veces eso pasa como en la vida real. Cuando tienes muchos semáforos en rojo adelante, lo más probable es que la vida te esté pidiendo pausa. Lo más probable es que la vida te esté diciendo, date un momento, suelta el piloto automático, ¿no? Tendré que escribir de esto en el próximo post de LinkedIn. Fue una inspiración que tuve hoy mientras Perfecto. caminaba, Sí. pero válida ahí justo a propósito de lo que dice soltar el piloto automático. Gracias, José. Entonces, vamos allí. Habilidades para impulsar el rendimiento. Está dicho, un líder repito, sea que manejas personas o que estás pensando en autoliderarte, la principal habilidad que impulsa un rendimiento óptimo o un desempeño es la inteligencia emocional. Está sobre la inteligencia intelectual y sobre la inteligencia del management, ¿no? De la gestión o técnica.
Entonces, durante muchos años nos hicieron creer que teniendo un gran cociente intelectual, nosotros tendríamos un mayor desempeño. Sin embargo, estoy segura, más de uno conoce la historia de alguna persona que haya sido estrella en la escuela, en la universidad, y que hoy por hoy no tiene éxito, ¿no? Sin embargo, gente que de repente no tiene un título, no tiene un grado, que tiene una gran inteligencia emocional y que hoy está teniendo éxito en donde fuera que todos tenemos una imagen de ese líder inspirador que de repente dices, oye, este chico o esta chica no era tan inteligente, ¿no? Sin embargo, tenía esto que la hacía especial, que le hacía especial y que mira dónde está ahora, ¿no? Entonces, pues es eso, las destrezas de inteligencia emocional predicen mejor el rendimiento y las habilidades de liderazgo y, como siempre digo, de autoliderazgo más que otro tipo de habilidades, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a la pregunta, ¿cómo descubrir mi perfil de inteligencia emocional? Eh, Imaginemos que en este momento tú te imaginas, tienes un cerebro delante tuyo, imagínate tu propio cerebro, y existen como tal, eso ya lo sabemos, dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho siempre se va a graficar de colores y pintado y hablando y siempre asociado a la creatividad y a la innovación y a cómo hacer las cosas de manera más innovadora. Sin embargo, el lado izquierdo siempre lo dibujan en blanco y negro y medio serio y claro, porque representan nuestro lado más ejecutivo y más racional. Entonces, y esto ya me lo preguntaron y siempre me gusta aclarar, ¿no? En la vida real nuestro cerebro no tiene color, es el mismo color a ambos lados, y de hecho ya me lo han mencionado también, ¿no? Si Julie, yo no soy tan innovadora, yo no soy tan innovador, no tengo tanta imaginación, yo creo que no tengo creatividad y creo que yo no tengo este lado del cerebro. ¿Será que el mío no está pintado? Pues lo tienes, si no tu cabeza sería medio graciosa, ¿no? Pero lo tienes. El tema es cómo activar ese lado del cerebro que tú crees que no has desarrollado o que no has desarrollado. Entonces, esto es una invitación, ¿de acuerdo? A que primero descubras cómo poner en acción ambos lados de tu cerebro, poner en acción, ¿de acuerdo? Y esa es la invitación. Tres preguntas claves, ¿de acuerdo? Primero, enfoque, decisión y motivación. ¿Cómo aprender cómo descubrir eh, si soy más de emocional o de racional? Ya te dije, antes de pensar y repensar en cuál es tu situación, es mejor hacerte preguntas, ¿no? Pensar en preguntas. Ante la pregunta, ¿prefieres datos de contenido analítico, racional, tangible, o eres de los que prefiere datos emocionales? Esto responde a la pregunta enfoque. Si tú eres una persona que cuando llegas a una habitación, en lo primero que te enfocas es en las personas, en cuáles son los colores, en la distribución, significa que tu lado emocional es el que normalmente está más activo ante una situación nueva, ¿de acuerdo? Y ante una situación en general. Entonces, en el extremo están aquellas personas que tienden mucho más a los sentimientos, ¿no? Más que a la información cognitiva de datos concretos. Del otro lado están las personas que cuando llegan a un ambiente que no conocen, a una habitación lleno de personas, probablemente lo que van a hacer es buscar un rincón en una esquina en donde puedan ver toda la habitación y a todas las personas. Mientras que las personas que son más emocionales probablemente busquen la primera sonrisa, ¿no? Y ante la primera sonrisa es la primera persona con la que hagan match. El racional, si ve a alguien que sonríe, va a decir, ¿y este qué le pasó? Porque se está riendo de mí, ¿no? Estoy hablando de los extremos, ningún extremo es positivo, pero es más o menos una idea. Entonces yo quiero que en este momento tú vayas seleccionando a las personas que están allí conectadas y gracias por todos los que están allí, que me vayas diciendo, ¿eres más racional o eres más emocional? ¿De acuerdo? Entonces, recuerda, acá no hay respuesta correcta, es cómo estás en este momento. Si ya hiciste esta, esta pregunta antes, si ya tienes esta pregunta antes, puede que haya cambiado, ¿no? Racional, dice Natalie. Entonces se identifica más.
yo creo que en este momento definitivamente soy más emocional, porque estoy en una ciudad nueva, yo acabé en noviembre, cumplo un año allá en Zaragoza, en España, entonces naturalmente estoy buscando más contacto emocional y suelo pasar que cuando llego a un sitio, la primera sonrisa que encuentro o el primer gesto amable, voy hacia eso, ¿no? Entonces hoy en este momento mi cerebro está más orientado a lo emocional, pero no quiere decir que haya apagado mi lado racional, ¿de acuerdo? Si veo que es alguien que no es confiable, así me sonría, les aseguro que no me voy a acercar, ¿no? Entonces, vamos allí. Eh, enfoque, Claudia dice emocional, Isabel dice emocional, las chicas están más activas en el chat. José dice depende. Si dices Sí, depende es que estás más en el racional que en el emocional. Recuerda que no hay extremo, ¿de acuerdo? Pero es una buena respuesta porque nos dice el depende a qué va. Probablemente es que vaya al racional en este momento. Muy bien, me encanta que estén tan activos en el chat. Hay puntos medios también, ¿de acuerdo? Y mira, José, la respuesta aquí. Dice, esta zona sugiere que se enfoca primero en la lógica y después en las emociones. Esa es la respuesta del depende. Pero también podemos ver, ¿no? Las calificaciones alrededor de este punto indican una preferencia por los sentimientos, pero mezclados con lógica, ¿no? Entonces, sabemos que ningún extremo es bueno, ¿sí? Sin embargo, ningún extremo descarta al otro o es mejor que el otro, ¿de acuerdo? Pero es importante que sepas en qué te estás enfocando. Segunda pregunta, entonces, vamos allí, tú ya me dices tu respuesta, si no la has dado en el chat, apúntala, anótala allí. Decisión, como dice la canción, decisiones. ¿Cómo tomas decisiones? Tienes la tendencia a conservar, ¿de acuerdo? Lado izquierdo del cerebro, conservar, proteger, o tienes más bien una tendencia a innovar, a la creatividad, a hacer las cosas nuevas, a de repente preguntarte, ¿y si esto lo hacemos de otra manera? ¿No? Aquí la respuesta es, o mejor dicho, ¿no? Un poco más indagando, ahondando en esta pregunta sobre cómo tomas decisiones, existen personas más racionales, más evaluativas, ¿de acuerdo? Que evitan los riesgos, ¿sí? Evitan los riesgos, pero no porque sean inseguros. Y mucho cuidado con eso, porque hay personas que dicen, a mí no me gustan los riesgos, pero yo me siento una persona segura. Claro que sí. Entonces, es una persona que evalúa, sobre todo evalúa el riesgo. ¿Por qué? Porque protege, ¿no? Porque cuida, porque es una persona que naturalmente va a decir, eh, quien innova, de repente está perdiendo el piso y su seguridad o estabilidad, entonces yo prefiero proteger, ¿no? Del otro extremo están los innovadores, los creativos, aquellas personas que de repente llegan a un sitio para comer, para un almuerzo, y el mozo les dice, les sugiere la carta nueva del menú, y dicen, oye, sí, ¿no? Puede ser. Probablemente el racional diga, no, no, a mí me das mi menú, que estoy acostumbrado siempre y que ya sabes, y no quiero. Entonces, el innovador toma decisiones en función a lo nuevo, ¿no? En función a los estímulos, toma decisiones en función a, a un poco de riesgo, ¿de acuerdo? Pero un riesgo entendido como abrir camino, ¿no? Y qué sería, qué pasaría si, ¿no? Su conversación y le vas a escuchar mucho hablar a una persona que es más innovadora. Y qué pasaría si, ¿no? Normalmente haciéndose preguntas, ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Hay los puntos medios? Claro que hay los puntos medios también, ¿no? En el punto medio del innovador es la mayoría de personas en esta zona toma riesgos, pero piensa en las consecuencias antes de lanzarse. Y del otro lado, prefiere la estabilidad, sin embargo, está abierto. Como decía José hace un momento, el, ¿cómo es que dijo? Depende, ¿no? Muy bien, dice acá evaluativa, pero a veces en el proceso de tomar decisiones soy más evaluativa, claro, innovadora, dice Claudia, innovar. sí, eh, es interesante porque hay mucha gente que piensa en esto como tener competencia de innovación, pero en este caso no es tener la competencia, sino simplemente cómo tomamos decisiones. Si nos gusta más hacer algo nuevo, porque es nuevo, tomar más riesgos. Entonces, una vez alguien me hizo como una prueba
¿Ya? y me daba dos opciones y cuando me decía que una es más nueva, simplemente porque me decía eso quería tomarla. Como que era algo que parecía nuevo, que parecían al que nunca lo habían hecho, entonces eso ya me Claro. influía Llamaba mi la atención decisión. y Interesante. claro, muy bien, muy bien. Entonces, bien la aclaración, claro, Isabel, gracias, gracias, Natalia. Bien, dice, creo que evaluativo, pero en el ejemplo del restaurante sería innovador y me considero una persona innovadora en el trabajo. Punto medio, entonces. Bueno, bueno, Isabel, vamos allí. Muy bien, entonces, seguimos allí. Tercera pregunta importante, la motivación. ¿Qué te motiva generalmente? ¿Lo práctico, lo pragmático, el aquí y el ahora, ¿no? ¿O te motivan más los ideales, te motiva, eres más de mediano, de largo plazo, ¿no? Haces algo porque tienes un futuro, más o menos, tu largo plazo, 5 años, 10 años, lo que dependa para ti, lo que sea para ti un largo plazo. Para mí un largo plazo no es lo mismo que para lo que ustedes, entonces siempre tenemos que tener definido eso, ¿no? ¿Qué se entiende por largo plazo? Entonces veamos aquí cómo funciona el tema de la motivación. Existen perfiles y personas que están más materializados en el resultado, ¿no? El objetivo es entrar a la acción, pero para resultados tangibles en el corto plazo, ¿no? Práctico, pragmático. El futuro para ellos es más o menos incierto, pero como de repente se enfocan en un futuro, pero van construyéndolo día a día, ¿no? Sin embargo, el idealista del otro lado, ¿no? Tiene una visión muy poderosa sobre el futuro, ¿no? Construye más sus metas a largo plazo, no con tanta atención a lo cotidiano, ¿sí? Va creciendo en eso, pero la motivación va cambiando, ¿no? Y efectivamente, como bien dice Natalia, la motivación cambia mucho. A veces en la práctica, a veces es la idealista. Recuerda que, y algo creo que no lo he comentado, los perfiles del cerebro son una foto, una instantánea del momento presente, ¿de acuerdo? Y siempre cuando pedimos que hagan esta evaluación, este cuestionario, que desarrollen el cuestionario, piensen en su momento presente, ¿no? Como todo. ¿Por qué? Porque algunas veces, yo en los últimos meses, hace un año yo me sentía de tal manera, o de lo que quiero sentir es tanto, ¿no? Entonces es hoy, ¿no? Es el ahora, ¿no? Cuando escribas esto, piensa en el ahora. En algún momento, yo sí suelo ser muy idealista, pero dado mi momento presente, soy más práctica y tengo que pensar más en un paso a la vez y en el día a día, ¿no? Pero va un poco descrito. Muy bien, muchas gracias ahí a la gente en el chat, muchas gracias. Dice Claudia, a mí la práctica me da seguridad, me proporciona control y soy práctica en mi motivación. Muy bien, Claudia, muy bien. Entonces, es eso. ¿Qué te motiva? ¿Eres práctico o eres idealista? Repito, como las tres primeras partes, no hay lado correcto o incorrecto. No es que uno sea mejor que el otro. Es qué es lo que describe mejor tu momento actual y qué es lo que describe mejor eh, cómo te estás respondiendo hoy a las preguntas, ¿no? Tres preguntas básicas. Entonces ahora yo te pido, con las respuestas que tú me has dado, ¿no? Aquí, que mires esta gráfica, ¿de acuerdo? Que es una gráfica que yo aprecio muchísimo porque de verdad me ha ayudado muchísimo para entender la dinámica de equipos, para entender cómo gestionan los líderes las personas, cómo vamos trabajando ahí se escapó, en un universo volátil, incierto, como hablan hoy algunos especialistas. ¿Cómo puedo ir definiendo yo primero mi perfil y luego cómo me encuentro yo con el resto de la gente que me rodea, ¿no? Entonces, esto es una gráfica que forma parte de la formación que hacemos, que tenemos hoy de perfiles la certificación de perfiles cerebrales. Eh, Porque te ayuda de una manera muy, muy práctica a descubrir, o sea, lo que hemos hecho es un cuestionario a mano alzada con estas tres preguntas para saber si eres racional o eres emocional, si eres evaluativo o eres innovador, si eres práctico o eres idealista. Según lo que has respondido, quiero que visualices cuál es tu perfil, ¿de acuerdo? Cuando te pregunté si eres racional o emocional, entonces piensa en esta pelotita azul, ¿no? ¿Cuál fue tu respuesta?
racional o emocional. Cuando te pregunté si eras evaluativo o evaluativa o innovadora, ¿cuál fue tu respuesta? Cuando te pregunté si el futuro, tu motivación, es más bien práctica o es idealista, ¿cuál fue tu respuesta? Tenemos aquí, estos son los 8 perfiles del cerebro, 8 perfiles que forman parte de la formación. Y entonces, algunas características de cada perfil, ¿sí? Tienen, no sé si en alguno de ustedes, eh, cómo es que se describe con esto, si los perfiles científico, inventor, estratega, hacedor, visionario, ¿con cuál se caracterizan? Aquí yo hago una pregunta a líderes y la respuesta creo que siempre va diciendo, yo soy hacedora e inventora, dice. Muy bien, muy bien. Natalie, quienes van respondiendo. Inventor me sale, muy bien, inventor. Me parece que va a haber muchos inventores hoy, a ver. Sí, inventor. Si tú fueras miembro de un equipo y tuvieras que armar como se dice en el fútbol, ¿no? Tu equipo estrella, ¿no? ¿Cómo elegirías a cada miembro de tu equipo, ¿no? Cuando yo hago, te pueden salir dos, claro que te pueden salir dos, porque de alguna manera en este ejercicio, repito, a mano alzada, te pueden salir dos, ¿no? Puede que sea. Sin embargo, tomar el cuestionario te da una visión obviamente ya científica, porque pasa por todo, esto pasa por inteligencia emocional, se trabaja con inteligencia emocional en Six Seconds hace tantos años ya que para nosotros es natural que este perfil se haga así. Puede ser una mezcla de los dos, ¿de acuerdo? Pero para tener una respuesta mucho más pulcra y científica, definitivamente tomando el cuestionario. Pero a mano alzada, y según lo que me has escuchado, puede que, por ejemplo, ¿no? José responde, yo soy inventor. Entonces, un poco más racional, mucho más innovador y mucho más idealista. Y entonces, mira luego al frente, ¿no? Acá la invitación es, mira al frente, ¿quién podría ser? Alguna vez alguien me dijo, es mi némesis, ¿no? Un guardián es mi némesis, porque cuando yo pienso en el racional, la otra persona está pensando en el emocional, y yo le hablo de números y esta persona me habla de emociones. Y luego cuando yo estoy pensando en innovar, en hacer cosas distintas, la otra persona es más prudente, es más precisa, y yo quiero transformar el mundo y esta persona, mi jefe, a veces, mi pareja, ¿no? Alguien de mi equipo, está pensando más bien en ser preciso y prudente, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de objetivos, José puede ser más abierto y más de largo plazo, perdón, de largo plazo, sí, mientras que la otra persona dice, no, hay que ser prudentes, al corto plazo no podemos. Entonces, tengo a mi jefe enfrente y estamos hablando, como se dice la frase, ¿no? Y Natalia, que trabaja con China, dirá, ¿no? Me estás hablando en chino. Yo me pregunto, Natalia, pregunta así de contexto, ¿los chinos dicen, me estás hablando español o algo así? No. Ah, tengo que averiguar qué idioma dicen. No sé si es español. Pero, ¿sabes? Los franceses dicen que me estás hablando en hebreo, así que no todos Ah, usan el mira, chino. ya, entonces, esto es lo bueno de esta comunidad tan internacional. Mira tú, allá en Latinoamérica se dice, me estás hablando en chino, entonces ahora hay que saber qué preguntamos, qué preguntan en China. Y entonces esto, ¿no? No es tu némesis, ¿no? Es simplemente la oportunidad que tienes de ver al mundo de una manera distinta, ¿sí? Es la oportunidad que te genera esta persona que tienes enfrente de ver el mundo de una manera distinta. Y mi explicación es, no trato, si tú eres emocional y la otra persona es racional, ¿no? Y pareciera que están en perfiles enfrentados, yo creo que es la oportunidad de dar un paso al frente. No y porque algunas personas lo que dicen es, claro, lo que yo quiero es que piense como yo, pero tú no quieres a alguien que piense como tú. Tú quieres a alguien que sea capaz de dar un paso al frente, ¿no? Para estar un poco más cerca de su realidad, ¿sí? Y poder conversar desde ese punto. Entonces, cuando tú consigues esto, entonces es una invitación a un punto
de tolerancia, a un punto medio, a un punto donde se pueden conversar y se pueden crear grandes conversaciones, ¿no? Si yo pido que la otra persona esté en mi pensamiento o esté en mi manera de pensar, difícilmente esa persona va a estar en una zona cómoda desde donde pueda abrirse a la conversación y a la oportunidad de generar un cambio. Entonces, si tú haces esto, invitas a la otra persona a dar también un paso. Entonces, este es el valor increíble que encuentro con estas herramientas. Cuando a mí, la pregunta que hice al inicio de cómo podría yo eh, formar un equipo, muchas personas dicen, yo quiero un estratega en mi equipo, ¿no? Es preciso, es prudente y es orientado al futuro. Pero te aseguro que si tuvieras un equipo lleno de estrategas, seguramente tendrías un equipo de gente en donde todos van a querer destacar y el lado emocional van a estar probablemente orientados al futuro, pero no orientados hacia la tarea. Entonces, y orientadas hacia las personas muy poco. Entonces, y dijimos al inicio, ¿no? Que las emociones eh, mueven a las personas y las personas al desempeño. Entonces, probablemente un estratega esté muy en el número, muy en el resultado, y probablemente lo que necesite más bien, como dice al frente, sea un energizador, alguien más bien comprometido con la emoción, con las personas, alguien más creativo y que de alguna manera te dé esto tangible que necesitas para sopesar y finalmente el equilibrio y la armonía que necesites en el equipo. Entonces, miren qué valioso es esto. Eh, si trabajas en recursos humanos, hacer selección de personal con estos perfiles es lo mejor que te puede pasar, porque es una visión mucho más integradora del líder, ¿no? Es una visión, yo creo que basta ya de tomar pruebas de inteligencia, de cociente intelectual para ver si una persona va a tener éxito o determinar el desarrollo de una carrera de un profesional, ¿no? Empecemos a traer a la conversación y a la empresa, a nuestra organización, este tipo de perfiles que son más bien de creación, que son más bien basados en la importancia de cómo desarrollarnos primero como personas, ¿no? Para luego desarrollar al resto como equipo. Entonces, se ha generado bastante conversación alrededor del tema y me da mucho gusto que se hayan visto identificados, identificadas con esta diapositiva, que yo creo que es la base de cómo se van explicando los perfiles, ¿no? Natalia les ha enviado un link mientras conversaba sobre nuestra próxima certificación en perfiles del cerebro, donde van a aprender todo esto y más sobre cómo aplicar estas herramientas. Que yo creo que básicamente, como les decía al inicio, son una gran caja de herramientas, ¿no? El título de este webinar es Integrando herramientas de gestión emocional a tu práctica de coaching, a tu consultoría, y es básicamente eso. Six Seconds es para mí y siempre lo va a ser una gran caja de herramientas, ¿no? En donde yo puedo tomar de alguna manera cualquiera de los entrenamientos. Es una comunidad donde se comparte muchísima información y datos numéricos que van a sustentar tu práctica para que tú puedas tener este, esta, esta posición en la que tú puedas decir, oye, yo me siento con las herramientas necesarias para poder hablar con un manager, con un gerente, con un director de compañía, porque de repente te puede pasar como me pasó en algún momento a mí, que yo era muy racional, y cuando hablaba con mi gerente general, me decía, Julita, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué novedades? ¿No? Entonces, y hasta que un día, pues, es Julie, muy bien, ¿no? Porque simplemente cambié mi manera de hacer qué, di el paso hacia, yo no, yo al inicio eh, me frustraba mucho porque pretendía que él pensara como yo, ¿no? Y él quería que yo pensara como él. Entonces me atreví a dar un paso y fue allí cuando él también se dio el paso. Y creo que fue un antes y un después de mi práctica y es lo que hasta ahora me ha permitido estar donde estoy hoy. Así que si quieres enterarte de más, esta es la manera en la que podrías integrar estos perfiles a tu práctica, a tu desarrollo como profesional. Y entonces, y puedes aprender de estos perfiles, ¿no? Los perfiles del cerebro, que es como le llamamos. Eh, tenemos uno en el que este es el reporte que de alguna manera te da
es una hoja, todos los reportes son así de ejecutivos, es en una hoja, porque el racional que realmente está trabajando contigo no quiere que le des tanto relleno, quiere que le des una explicación rápida en una sola hoja, un resumen ejecutivo, y esa es una de las grandes fortalezas de SysEcom. Te da un resumen ejecutivo de, aquí está, este es el perfil de la persona, puedo hacer selección de personal, evaluación de carrera, desarrollo de talento, y puedo hacer una sesión de coaching, un programa entero de coaching entre 6 a 8 sesiones solamente con uno de los perfiles, ¿no? Luego está el perfil de talentos, donde me van explicando un poco los apps que les decía hace un momento, cuáles son las competencias, apps entendido por competencias, que uso o que no estoy usando o que debería poner en acción, ¿no? Y el Brain Discovery es un poco también cuáles son los que más estoy usando, cuáles son los que menos estoy usando y cuál está el reto, ¿no? Y finalmente un dashboard que este sirve mucho cuando trabajas con equipos para ver un poco cómo está tu equipo en función a estos 3 perfiles, cómo desarrollar conversaciones, cómo trabajar team buildings, cómo trabajar eh, eh, talleres de gestión de equipos. Cuando llevamos esto a las organizaciones es que eh, en realidad este dashboard lo es todo, ¿no? Porque nuevamente en una hoja es un resumen ejecutivo de cómo está tu equipo. Yo no recuerdo hasta cuántas personas se pueden usar un dashboard, Natalia. A veces decimos hasta 50 porque si no los resultados ya van a estar demasiado cerca de la media. Ujú. Pero Hasta tiene que ser, 50. lo mejor es que sea un equipo que trabaja junto. Por más que a veces usamos con grupo de personas que no son un equipo también. O sea, si tenemos, no sé, por ejemplo, tenemos managers de high potentials, puede ser que no son un equipo, pero son 20 de una compañía o 30. Vamos a también hacer un dashboard para ver cómo desarrollar el liderazgo con este grupo versus otro grupo que tienen otros talentos, otros estilos de cerebro. Entonces, pero generalmente máximo 50 y que sean un equipo. Eso, perfecto, muy bien. Entonces, imagina poder llegar, si eres consultor, si eres coach, consultora, llegar con una herramienta en donde le puedes tener primero, si haces coaching ejecutivo, si haces eh, coaching grupal, soltar un perfil como esto y mostrarle al manager, al director de compañía, esta es la foto de tu equipo. Entonces, es realmente, realmente poderoso, ¿no? Bueno, entonces ahora, bueno, y el brand profile, que eso es lo que les decía un poco, que era lo que hemos estado, te dice cuál es tu estilo, cómo se trabajaría contigo y más, ¿no? Desafío, dije que les iba a dar un desafío. Básicamente es una pregunta abierta de lo que, y me encantaría escucharles. De todo lo que has escuchado hasta ahora, ¿cuál crees entonces que es el desafío que te da tu perfil? Según lo que vas escuchando, según la reflexión que puedes ir teniendo, ¿cuál es el desafío que tienes hoy, que sientes que tienes hoy? Me encantaría leerles, escucharles, bueno, no puedo escucharles, pero sí puedo leerles si por allí eh, están todavía. Sí, claro que sí. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado hasta ahora y que están manteniendo allí. Nos quedan ya unos pocos minutos, pero entonces yo te pido que te quedes con esto, ¿no? Después de escuchar esta conversación, este webinar, ¿cuál es el desafío que enfrenta tu perfil? ¿Cuál es el desafío que tienes por delante para poder maximizar tu potencial? Recuerda, no es tu némesis, ¿no? Es la oportunidad que tienes para crecer, para incrementar tu inteligencia emocional. Entonces, creo que por allí ese es el primer desafío que salió en esta conversación y así que te invito a que te quedes hay preguntas que a veces no son para responder inmediato, ¿no? Sino son preguntas más bien de comprensión. Y entonces, ahí está. Muy bien, Claudia, muchas gracias. Entender mi némesis como mi maestro, mi yoga. Muy bien, Claudia, eso. Eso, toca a veces, ¿no? A mí una vez en una sesión de live coaching me decía una mujer, ahora entiendo, no es mi némesis, ¿no? Es mi esposo, ¿no? Entonces, menudo reto el que en algún momento se formó allí, ¿no? Mi
mi joya, mi Yoda, yo leí mal, mi joya, mi joya. Es tu joya, es la joya que viene a enseñar. Qué me vienes a enseñar, ¿no? Con este perfil. Qué bonito, Claudia, gracias, gracias por compartir eso. Isabel también nos comparte, dice, desafío, que mi pragmatismo deje de vez en cuando paso a mi idealista. Muy bien, qué bonito, muy bien, Isabel, qué bonito haberte hecho este regalo, me encanta. Julie, me A gusta veces, mucho mira, eso de que esto es sí, nuestro cerebro, pero a veces también puede ser un sombrero, ¿no? Que podemos ser, aunque seamos tal vez muy pragmáticos, muy prácticos, decir, bueno, en este momento necesitamos el idealismo y es otra aplicación, ¿no? Es otro sombrero y podemos ser, digamos, un tipo de flexibilidad cerebral, ¿no? Aparte de que el cerebro es plástico y como decís vos, entender que no es mi némesis, es mi joya. Y haciendo eso, entonces yo puedo también tomar otra decisión, hacer una elección nueva. Y de esa manera es también usar mi inteligencia emocional, porque para poder hacer eso tengo que usar mi optimismo. Tengo que creer que esta posibilidad de cambio existe, en vez ujú, de fortificarme y decir, ponerme dentro de una fortaleza y decir yo soy así y ya está, ¿no? Porque muchas de estas pruebas se usan de esa manera donde la gente dice, yo soy racionalista, entonces me quedo aquí. Y no. Esto con inteligencia emocional podés desarrollar, podés cambiar, podés equilibrar. Así que esa idea de que dijo Isabel me gusta mucho. sí, sí, claro que sí, Natalia, muy bien. Es como les dije, una foto del momento que estás hoy y un desafío para preguntarte a dónde quieres llegar. Recuerda que lo importante no es solamente preguntarte a veces de dónde vengo, dónde estoy, sino a dónde quieres ir. Así que, y Sifecon siempre va a ser una plataforma que yo voy a querer muchísimo porque me ayudó mucho a llegar a donde estoy. Así que nada, eso quería agradecer los minutos finales. Ojalá esto les haya servido, les haya inspirado y definitivamente estamos aquí para seguir compartiendo. Un placer, Natalie, a ti. Gracias como siempre por la oportunidad que me das esta ventana para llegar a más gente aquí en España. Vamos a poner también el link del entrenamiento que les comenté, nuestros datos de contacto. Pueden contactarnos también por interno para ver más sobre y aprender un poco más y seguir practicando esto de la inteligencia emocional. Está allí el correo de Natalia para que pueden preguntar más. Se habla español. Vamos a poner ahora en Six Seconds Europa, vamos a poner un cartel que diga se habla español. Exactamente, Ahí con su perfecto. correo y el mío, así que nada, muchísimas gracias, Isabel, Claudia, porque que son las que han estado más activos. José se tuvo que bajar, pero Jessica Mulatillo, como siempre, gracias Morena por acompañarme. Así que nada, se habla español ahora en Six Seconds Europa y nada, es un placer para mí formar parte de este team. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, que Claro que tengan sí. todos una linda tarde, noche, mañana, depende de dónde nos se encuentran con nosotros hoy. Y mándenos email también, cuéntenos de qué temas quieren que hagamos los próximos webinars, porque Genial. la idea es con Julie y con otra gente que ya está certificada en España, organizar webinars de diferentes temas y estamos curiosos de saber cuáles son los temas que les interesan a ustedes. Entonces, gracias Julie, gracias a todos los participantes de hoy y nos vemos la próxima. Que tengan un lindo día. Eso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Adiós.